Veamos a continuación en qué consiste la distribución hipergeométrica. La distribución hipergeométrica también es una distribución de variable aleatoria discreta, por lo tanto también proviene del conteo. Su nomenclatura está dada por x, la variable aleatoria, tiene distribución h de hipergeométrica con parámetros. Los parámetros de distribución hipergeométrica son los siguientes: n mayúscula, que denota el tamaño de la población; n minúscula, que denota el tamaño de la muestra, los elementos que vamos a seleccionar de la población, y donde r denota el número de éxitos en la población. Vamos a anotarlo aquí entonces. Esto representa el número de éxitos en la población. ¿Y qué significa? Que a diferencia de la distribución binomial, R no es un valor de probabilidad, sino R es un número cualquiera. Puede asumir un valor de 5, 20, 10, 8, 14, etc. Que no es un valor de probabilidad. Entonces, su función de densidad está dado a través de la siguiente relación. F de x adopta toda esta fórmula. Lo que hay que tener presente son los valores del rango de la variable para poder desarrollar en el Excel los valores de sus respectivas probabilidades. Entonces, para el caso de la binomial, como habíamos visto en la sesión anterior, los valores de la binomial en su rango mínimo 0 y máximo el tamaño de la muestra. A diferencia, la distribución hipergeométrica no siempre va a empezar en 0. Por lo tanto, tenemos que adoptar la siguiente condición. El mínimo valor del rango de la variable va a estar dado por el máximo de 0 y la siguiente operación: muestra más número de éxitos en la población menos el tamaño de la población. ¿Hasta dónde como máximo va a llegar los valores de rango de la variable? Hasta el mínimo de este par ordenado, que es n y r. ¿Okay? Voy a proponerte el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo una población n mayúscula de tamaño 50. Vamos a suponer que yo tengo en este caso un lote de 50 computadoras que han llegado a determinado almacén. Como no tengo tiempo para inspeccionar todo el lote, yo decido como investigador seleccionar un tamaño de muestra simplemente de 10 computadoras seleccionadas al azar, bajo la experiencia de que en la población voy a encontrar una cantidad de computadoras defectuosas. Yo sé que determinado proveedor siempre me trae una cantidad de computadoras defectuosas. Vamos a suponer que en este caso el número de defectuosos en la población son 5, es decir, 5 computadoras defectuosas. ¿Okay? Lo que deseo analizar es el número de computadoras defectuosas. Mi variable discreta cambia, bueno, número de computadoras. La característica que le voy a dar es que estas estén defectuosas. Para desarrollar la distribución hipergeométrica necesito calcular los valores de rango de la variable. Entonces me dice la teoría: elige el máximo entre 0, n más r menos n población. Entonces, considerando los valores del ejemplo, vamos a anotar aquí la variable en estudio. Sería entonces el número de computadoras defectuosas. Los valores del rango de la variable serán el máximo entre 0, operemos, muestra más r, 10 más 5, 15. Restándole la población en estudio, 15 menos 50 nos va a dar un valor de menos 35. Con su signo lo vamos a considerar, menos 35. Entonces digo, ¿quién es el valor máximo entre 0 y menos 35? Obviamente el valor positivo, en este caso sería el valor 0. Ahí está. Pero ¿hasta dónde me voy a ir? Entonces dice la teoría, hasta el mínimo de n y r. ¿Quién es el valor más pequeño entre 10 y 5? Será entonces el valor 5. Entonces mi rango va a ir de 0 hasta 5. Ya he conseguido en este caso los valores del rango de la variable para luego proceder al desarrollo del Excel con su respectiva función. ¿Qué es lo que vamos a armar en el Excel? Una tabla de función de probabilidad. Vamos a tener x y f de x. Los valores de la variable van a ir de 0 hasta 5. Lo que le va a dar a usted el Excel son las funciones de probabilidad. El valor, en este primer caso, sería la probabilidad de que x tome el valor 0. Para el siguiente caso, cuando x tome el valor 1, y finalmente la probabilidad de que x tome el valor 5.
lo que debemos comprobar por tratarse de una función de probabilidad es que la suma debe darle la unidad. Vamos a suponer que yo quisiera calcular la siguiente probabilidad de que X tome el valor 0. ¿Qué significa que X tome el valor 0? De que yo no voy a encontrar ninguna computadora defectuosa en el lote. ¿Ok? Entonces, para desarrollar X igual a 0, vamos a tener que hacer la operación en Excel para que Excel le dé a usted la respuesta final. De la misma manera, si yo quisiera calcular la probabilidad de que al seleccionar una muestra de 5 computadoras, por lo menos 2 estén defectuosas, por lo menos 2 significa de 2 a más. Por lo tanto, X va a ser mayor o igual que 2. Recuerde usted que por tratarse de una variable que es discreta, los signos de desigualdad tienen total importancia. Entonces, mayor o igual que 2 significa calcular las probabilidades de que X sea igual a 2, cuando X sea igual a 3, cuando X sea igual a 4 y finalmente hasta X igual a 5. ¿Por qué hasta 5? Porque nuestro rango de la variable llegaba como máximo hasta 5. Desarrollamos también la operación en el Excel, la suma nos dará la respuesta final. Vamos a suponer que finalmente quisiera usted calcular la probabilidad de obtener menos de 2 computadoras defectuosas en el lote. Menos de 2 computadoras defectuosas será X menor que 2. Entonces, como el signo es estrictamente menor que 2, voy a desarrollar cuando X es igual a 0 y cuando X es igual a 1. No puedo llegar a 2 por tratarse de un signo estrictamente menor que el valor de 2. Excel le desarrolla usted la operación y obtendríamos la respuesta final. Tenemos entonces, según nuestro ejemplo, nuestra variable en estudio era el número de computadoras defectuosas. Con un lote de tamaño 50, la población, seleccionamos una muestra de 5 computadoras de este lote y sabíamos por experiencia que teníamos 10 computadoras defectuosas en el lote. Para calcular las probabilidades, vamos a desarrollar lo siguiente. Nos ubicamos en la celda, nos vamos al icono de funciones, elegimos las categorías estadísticas y vamos a ubicar ahora la distribución hiperregión.n, que representa a la distribución hipergeométrica. Vamos a aceptar. Los valores que le pide a continuación la ventana son los siguientes. La muestra de éxito representa la celda que contiene al menor valor del rango de la variable. En este caso, el valor que tengo 0 está en la celda A8. Entonces, no digite 0, sino la celda que contiene al menor valor. En este caso sería la celda A8. El número de muestra representa el tamaño de su muestra, que en nuestro ejemplo es 5. La población de éxito significa R, el número de éxitos en la población, que para nuestro ejemplo es 10. El número de la población representa nuestra población en estudio, para nuestro ejemplo 50. Y en acumulado vamos a darle el valor 0, tal cual hicimos en la distribución binomial, porque lo que queremos son calcular probabilidades puntuales. Bien, estamos listos entonces, estamos en. Acabamos de calcular la probabilidad puntual de que X sea igual a 0. Jalamos entonces para calcular hasta el valor X igual a 5. Por tratarse de una tabla de función de probabilidad, su condición es que la suma de todas las probabilidades debe ser igual a 1. Vamos a comprobar entonces, nos vamos al icono de autosuma y vamos a obtener entonces el valor igual a 1. Una vez comprobado, estamos listos entonces para desarrollar nuestra primera probabilidad. De acuerdo al problema, queríamos saber nosotros cuál es la probabilidad de que X sea igual a 0, es decir, no encontrar ninguna computadora defectuosa. Ok, ya tenemos entonces en nuestra tabla de función de probabilidad, copiamos entonces, decimos va a ser igual al valor de la celda B8 y obtendríamos 0,3105 como respuesta final. Si quisiera usted, puede reducir la cantidad de cifras decimales a 4. Vamos a calcular
entonces la siguiente probabilidad. Estamos interesados en calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual que 3, es decir, encontrar por lo menos 3 computadoras defectuosas en el lote. Tal cual habíamos visto, eso significa desarrollar la suma, vamos al icono de autosuma, por lo menos 3 significa de 3 a más. De la celda B11 a la celda B13 desarrollamos la suma y obtendríamos la respuesta final. Reduciendo entonces a 4 cifras decimales, obtendríamos 0.0483. Finalmente, quisiéramos calcular la probabilidad de obtener más de 2 computadoras defectuosas en el lote. Más de 2 significa estrictamente mayor que 2. Desarrollamos entonces la suma de los valores de la variable 3, 4 y 5. Obtendríamos exactamente la misma respuesta que en el caso anterior. Reduciendo entonces a 4 cifras decimales, tendría usted entonces el desarrollo numérico del ejercicio. Vamos a ver a continuación los valores de los parámetros de la distribución hipergeométrica. En el caso de que usted quisiera calcular el valor del esperado, el valor del promedio, esa sería entonces la relación que tendría que utilizar. El producto de la muestra por el número de éxitos en la población dividido entre el tamaño de la población. Para el caso de la varianza, como parámetro sigma cuadrado, ese sería el valor de la fórmula a emplear para calcular dicho valor. Lo que tenemos que tener presente entre la diferencia de una distribución binomial y una distribución hipergeométrica, tenga usted presente que radica en los valores de los parámetros de la distribución. En el caso de la distribución binomial, usted cuenta simplemente con 2 parámetros, el tamaño de muestra y la probabilidad de éxito. Recuerde que a diferencia de la distribución hipergeométrica, la que acabamos de ver en este momento, usted cuenta con 3 parámetros: el tamaño de la población, N mayúscula, el tamaño de la muestra, N minúscula, y R, que representa el número de éxitos en la población. No confundir probabilidad de éxito con número de éxitos en la población. Estaríamos entonces combinando el tema de la distribución hipergeométrica. Pasaríamos a continuación a ver la distribución de Poisson.